Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando la carta a los Efesios, primer capítulo. Hoy seguimos nuevamente en el primer capítulo y vamos al verso 20. Solo quiero hacer mención de lo que ya hemos visto y que quede profundamente cimentada en su corazón. Así que prepare su Biblia y le vamos a dar gloria al Señor por este tiempo que nos permite. Padre, gracias porque nos revelas tu palabra. Gracias porque traes una palabra de vida a todo nuestro ser. Gracias, Señor. Ilumina los ojos de nuestro corazón. Ilumina los ojos, Señor, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Señor, abre nuestros oídos a este entendimiento de tu palabra. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar ahora en el verso número 20, capítulo 1 de la carta a los Efesios. Hablamos acerca de la salvación. La salvación, una vez recibida, escuche, una vez recibida, está garantizada. Nos convertimos en su posición adquirida. Pero el resultado de su poder, el resultado, escuche bien, de ser receptores de su promesa, de esas cosas buenas que están en Dios, de estas bendiciones, está vinculada a que caminemos en Él, a que caminemos en Cristo, en el Mesías. Y esto sometiéndonos a su poder, sometiéndonos a su voluntad. Escuche. Esto es muy especial. Lo que hace que esto se lleve a cabo y lo hace realidad en nuestra vida. Hay grandes promesas de bendición. Ahora bien, mis hermanos, estamos hablando acerca de la plenitud de Dios, acerca de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y que en sus promesas hay grandes bendiciones. Pero nos está diciendo claramente que tenemos que estar en Él. Muy bien, vamos al verso número 20 de Efesios capítulo 1. Dice la palabra, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Escuchen, qué precioso esto. Qué precioso esto. ¿En quién dice? ¿Qué dice aquí? ¿En quién obró? En el Mesías. Así que todas estas cosas se hacen, se han logradas, son obras en el Mesías. Son obras en el Señor. Él obró en el Mesías, habiéndole resucitado de entre los muertos y sentándole a la diestra en los cielos. Muy bien. Ahora, ¿por qué se dice todo esto? Porque todas estas cosas están relacionadas con la verdad celestial. Están relacionadas con la verdad celestial. Y esto es bien importante. Y cuando lo vemos de esta manera, comenzamos a encontrar la profunda revelación de Dios para nuestras vidas. Sobre la verdad. Hay una verdad maravillosa aquí que aprendimos. Cielo es sinónimo de reino. Los cielos es sinónimo del reino. Dios quiere traer todo esto a nuestra vida con el propósito que reflejemos el reino de Dios. Muy bien, usted viene a Cristo. Anda en Cristo Jesús. Su poder, su gloria, su gracia está depositada en usted. Escuche bien. Tenemos que reflejar todo eso.
Porque todo eso es parte del reino de Dios, las bendiciones que Dios nos da. No podemos de ninguna manera andar fuera de esa gracia de Dios. Compromiso. Hay implicaciones cuando nos hacemos hijos de Dios. Y por eso Él habla de esto de una manera muy segura. Pasemos al verso 21. Dice, muy por encima de todo principado. Escuche bien lo que está diciendo la palabra. Que nuestro Padre puso a el Mesías, a Yeshua, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso es lo que está hablando la Escritura. Ahora bien, cuando dice sobre todo principado y autoridad y poder, y la palabra es señorío sobre todo nombre que se pueda nombrar. Esto debería emocionarte, porque todas estas cosas son verdad y lo debemos de entender. Y lo debemos de entender claramente. Y tenemos que enfocarnos en lo que nos está diciendo la Escritura. Estamos en este siglo, estamos en un mundo y hay una oposición. Estamos en un mundo y hay una oposición. Hay principados, escucha bien. Hay gobernadores, hay señoríos, como dice aquí. Todas las cosas que se pueden nombrar están allí. Bueno, ¿y qué más dice? Que este poder lo podemos tener. Escucha. ¿Por qué no nos enseñan esta palabra? Es muy simple, porque no estamos manifestando el poder del reino. Hablamos mucho del reino, pero no mostramos el poder del reino. Este es un asunto de relación con Dios. Sí, el verso 21. ¿Qué es lo que leemos en el verso 21? Leemos que en Él están estas cosas, ¿sí? Y está por encima de eso. Lo sobrepasan, significando que seremos más que vencedores en el Mesías. Estamos juntamente con Él. Estamos en Él. Y sobre estas cosas las sobrepasamos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué nos sigue diciendo la segunda parte del verso 21? Y no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Es decir, todas estas cosas apuntan a lo que Dios quiere hacer para traer su reino. Esto es maravilloso. Es decir, logramos esas promesas que alcanzamos mediante obediencia. Escucha, todas estas son promesas de Dios, pero las podemos alcanzar a través de obediencia. Van a materializarse donde el resultado de ellas, sus implicaciones no son solo para este siglo, sino también para la era venidera. Escucha bien. Dios lo que nos está pidiendo es obediencia. Y todas estas bendiciones se van a materializar. ¿Sí? Se van a materializar en nuestra vida. Escúchalo. Dios nos está hablando de una manera maravillosa. Verso 22 dice, y sometió bajo sus pies. Y sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando del Mesías. ¿Y qué hará Él? Tenemos que irnos en referencia al verso 22. ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando? Está dando un ejemplo de lo que quiere que entendamos.
porque todas las cosas, dice, todas las cosas las sometió bajo sus pies. Esta es una expresión, escucha bien, esta es una expresión en la cultura hebrea. Poner algo bajo el pie significa victoria. Significa que hemos vencido. Significa que el poder de Dios está sobre sus hijos. Tiene que ver con dominar y producir una victoria. Dios va a dominar y Él tendrá la victoria sobre todas las cosas. ¿Por qué lo dice? Lo dice justo por lo que se acaba de revelar. Dios nos está revelando las cosas del reino. Este poder de victoria sobre todas las cosas está disponible para nosotros. Y cuando hablamos nosotros, estamos hablando de aquellos que están en Cristo Jesús, en obediencia. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Lo hará en el establecimiento de su reino. Cuando comienza a operar un hijo de Dios en la tierra, significa que el reino de Dios está en él. Está manifestando su gloria. ¡Wow, mis hermanos! Esto simplemente es por fe, creer. Muy bien, tú crees en Jesucristo y tienes que creer también en todas las bendiciones y en toda la promesa que implica esa salvación, ese creer en Cristo Jesús. Y mis hermanos, hemos sido llamados a vivir en ese poder y en esa gracia, en ese carácter de reino y a caminar hoy en ese poder de gracia. Ese es el resultado de la experiencia de la salvación. Ese es el resultado de la experiencia de salvación. El problema es que a veces pensamos que la salvación solo se limita a salvación. Bueno, estoy muy feliz de que cuando yo me muera, voy al cielo. No es para eso simplemente. Esto es apenas el comienzo. Escucha, cuando creemos de esa manera, te vas a privar de conocer el poder de Dios, de ser un instrumento del Espíritu Santo en esta era, en este tiempo que estamos viviendo. Claro que es una verdad que si tú has creído, estarás en el reino. Pero te estás privando de esa gloria de Dios manifestada en tu vida. Miremos de nuevo el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda, y luego dice a la iglesia, bien, ¿sí? Aquí comienza a hablar de esta palabra iglesia, porque la mayoría de la gente solo piensa en ella como una asamblea, como una congregación. Pero es una palabra muy, muy rica. Esta palabra para iglesia es la palabra eclesia, que significa los llamados afuera. Los llamados afuera. Está directamente ligada a Abraham. Cuando Abraham recibió ese llamado de salir de su cultura, de su ambiente, incluso lejos de su familia, hacia un lugar donde Dios lo iba a llamar y a usar. Esto es lo que mismo que nos está diciendo a nosotros, que Dios nos ha llamado a una nueva realidad, en Dios. Es algo que se va a profundizar mucho más en el siguiente capítulo, mis hermanos. Este es un misterio. Y Dios nos está revelando ese misterio. Ahora, vamos al verso 23 que dice, la cual es su cuerpo. Y está hablando de la iglesia. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, cuando dice
la cual es su cuerpo. Bueno, bien, hay una relación entre ser llamados afuera y su cuerpo. Bueno, ¿qué quiero decir? Que todo el propósito de ser llamado afuera es para ser usado por Él. Es para ser usado por Él. ¿Recuerdan cuando dice que nos convertimos en su posición comprada? Eso quiere decir que Dios quiere usarnos y por lo tanto somos su cuerpo. Ya no somos gobernados por el pecado debido a la obra del enemigo, sino que ahora hemos sido liberados para convertirnos en el cuerpo del Mesías y para usar este poder con que reflejamos la verdad del reino. ¿Te recuerdas algún pasaje del Señor Jesús, de nuestro Mesías, en el que solo su presencia, el reino de las tinieblas se manifestaba? Donde había enfermedad eran sanados. Eso es lo que desea nuestro Dios a través de Jesús, que opere en ti. El verso 23 dice, la cual es su cuerpo. Escuche, qué precioso esto. La cual es su cuerpo, esta es la iglesia. ¿Sí? Necesitamos comprender que Dios nos está hablando a un llamado, a un caminar con excelencia en Cristo Jesús. Verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Sí? Y está volviendo a decir que es su cuerpo. Tú eres parte de ese cuerpo. Para que la plenitud de todas las cosas en todo esté completa. Toda esa plenitud esté completa. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Es a través de un verso de la Escritura que se recita en el judaísmo 3 veces al día. Hay una oración especial en la que testificamos y tenemos que poner de pie para decir estas oraciones. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Eso es lo que está enfatizando aquí. Aquí a través de la iglesia, a través del cuerpo de creyentes, tenemos la responsabilidad de traer la plenitud de Dios, es decir, su santidad, su carácter, su misma esencia a nuestra vida y a todo lo que toque en nuestras vidas. Escucha que las implicaciones son fuertes. No es simplemente decir soy cristiano. Tengo que reflejar la gloria de Cristo. Espero que notes que cuando Pablo está hablando aquí acerca del creyente y acerca de la salvación, escucha, y acerca de la fe y acerca de la gracia de Dios, es para confortarnos. Es para confortarnos a nosotros a ser sus siervos, para que seamos usados por Él como instrumentos suyos para poder producir un gran cambio en el mundo. Escucha bien esto. Hay razones por las que esta epístola a los Efesios está muy, muy necesaria hoy en día. Yo te invito a que leas toda esta carta. Aquí Pablo está muy emocionado. Él compartirá muchas cosas nuevas con esta congregación sobre la razón por la cual está emocionado. Que han llegado a ser creyentes. Se han convertido a Él, al Señor. Pablo conoce el resultado de la fe y él sabe que se trata solamente de que cuando muramos vayamos al reino de Dios, sino que es mucho más que eso. Es una oportunidad para ser usados por Dios, para ser siervos fieles, para hacer la obra espiritual,
la obra del reino y producir así un cambio en las personas. Pablo terminó este primer capítulo con la palabra eclesia. Lo que somos llamados afuera. Esa es la iglesia. Los que hemos sido llamados afuera. Ahora bien, ¿quiénes componen esta congregación? ¿Quiénes son estas personas que han sido llamadas afuera? ¿Cómo deberíamos entenderlas y cómo operan ellas en este mundo? Escuche, cuando fallamos en comprender estos principios, el resultado es que no habrá realmente un resultado. Dios no se va a mover. Dios no se va a mover. Necesitamos caminar en esa gracia poderosa. El Señor nos lo está diciendo. Cuando fallamos al entender la verdad, escuche, la verdad teológica, cuando ignoramos las doctrinas bíblicas, eso deja vacíos. Nos priva la estructura para entender la vida que Él nos llama a vivir. ¿Has oído hablar del reino de Dios? ¿Qué implica el reino de Dios? El reino de Dios no es comida, no es bebida. Eso es lo que nos dice la Escritura en Romanos. Si no es gozo, es paz, es llenura en el Espíritu. O sea, es justicia. Y mis hermanos, tenemos que operar en justicia, en el amor de Cristo, en el poder de Cristo. Eso nos lleva a comprender grandes cosas. Entonces, la iglesia ha sido llamada con ese propósito de manifestar la gloria de Dios, de manifestar el poder de Dios, de manifestar el amor de Dios. A eso fuisteis llamados. Mis hermanos, la salvación no es solo para entrar en el reino, y ya lo vimos. Es para hacer que la gente vea el poder del reino. Edificación en nuestras vidas de una manera profunda y certera. Dios nos está llamando desde un principio. ¿Sí? Cuando tú lees los primeros versos de este capítulo, ya es impresionante. ¿Qué nos dicen esos versos? Cosas grandes y maravillosas. Escucha esto. ¿Cuáles son esos beneficios de redención? Ya lo hablamos. Dice el verso 3 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es fruto de la redención. Esto es fruto de que yo le pertenezco a Dios. Y si le pertenezco a Dios, el enemigo no puede obrar en mí. Ya no le pertenezco al pecado. Le pertenezco al reino de Dios. Y Él dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escucha, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto está hablando de plenitud. Esto está hablando de plenitud. La plenitud de Dios operando en nuestra vida. Mis hermanos, solo este primer capítulo nos confronta a la salvación. Nos confronta a la salvación, a la vida eterna. Nos confronta a santidad. Ya la muerte dejó de ser en nosotros para que tengáis vida y vida en abundancia. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Mis hermanos, hemos terminado el capítulo 1.
Vamos a seguir con el capítulo 2. Al principio señalé algo muy importante. Muy importante al decir esto, que nosotros ya no pertenecemos a esta tierra, sino pertenecemos al reino de Dios. Y los primeros 3 capítulos de Efesios se está refiriendo a la gloria de Dios, al cielo, cuáles son nuestras bendiciones. Y del capítulo 3 en adelante, ¿sí?, que son otros 3 capítulos, o el primer capítulo 4, 5 y 6, nos habla de nuestras responsabilidades. Entonces, estamos viviendo, ¿correcto?, en 2 dimensiones, la celestial y la terrenal. La celestial es para llenarlo de su gracia de Dios, para mostrar en la esfera terrenal la gloria del reino. A eso eres llamado. Así que la salvación no es únicamente para entrar al reino. Este es el principio para manifestar el poder del reino a aquellos que no conocen a Dios. A eso es. A eso fuisteis llamado. Y no podemos desechar nuestro llamado. Vamos a seguir en el próximo programa el capítulo 2 de la carta a los Efesios. No te la pierdas. Bendiciones, mis hermanos. Te invito a que nos sigas por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. No te pierdas la siguiente parte. Bendiciones, mis hermanos. Hasta pronto.